El día de hoy vamos a ver un ejercicio referente a diseños factoriales. Vamos a aplicar algunas de las cosas aprendidas en los fraccionados, pero el interés o lo importante es lo siguiente. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos variables de respuesta? Hacemos dos diseños de experimentos, probablemente los corremos cada uno bajo sus condiciones y, de ser posible, analizamos la ANOVA para cada uno, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un ejercicio con dos variables de respuesta y va a haber una pequeña peculiaridad. Lo que les comentaba se puede utilizar o se puede realizar sin ningún tipo de problema. Sin embargo, ahí surge una pregunta de pronto, que es, bueno, ¿y en qué condiciones podría yo obtener un rango específico de, en ese caso, por ejemplo, masa molar y de viscosidad? O sea, es decir, ¿cómo puedo yo visualizar un área en las que se cumplan dos criterios de variables respuestas y no necesariamente uno, como lo hemos estado viendo? Para este caso, esta ilustración es un experimento que produce un polímero. Es un proceso químico que produce un polímero. Se analizan cuatro factores. El primero, la temperatura, la concentración del catalizador, el tiempo y la presión. Se observaron dos respuestas. Es el peso molecular, si no recuerdan, hace relación a cuánta masa tiene un mol de moléculas, y la viscosidad, que es una propiedad de los fluidos, ¿no? Entonces, la matriz de diseño y los datos de respuesta se presentan en la tabla inferior. Ok, y vienen cuatro incisos. El primero dice que consideremos únicamente la respuesta del peso molecular y que grafiquemos los efectos estimados en una escala de probabilidad normal, que sería la normal, o sea, la gráfica de la normal o de la mitad de la normal. Y basándonos en eso, ¿qué efectos parecen importantes? Ya que tengamos esa gráfica, entonces hagamos un análisis de varianza para confirmar los resultados de inciso A. Esto mismo, estos dos pasos, los vamos a hacer ahora, pero en lugar de la variable de respuesta de la masa molar o el peso molecular, vamos a utilizar la viscosidad, la gráfica de la normal, de los efectos con la normal y el ANOVA. Y finalmente, esto que les comento de experimentos con dos variables de respuesta es: indique a qué factores debe correr el experimento para obtener valores de masa molar de 2400 a 2500 y la menor viscosidad posible. Esto se puede lograr en Minitab con una herramienta que se llama empalme de gráficas, que es cuando nosotros corremos dos diseños de experimentos con sus variables de respuesta y le decimos que bajo ciertas condiciones haga un empalme. Y entonces, donde se cortan esas gráficas, vamos a ver los valores, ¿no? Ahorita los vamos a visualizar. Por ejemplo, el nivel bajo de temperatura es 100 y el nivel alto es 120. Concentración de catalizador bajo es 4, máximo es 8. Vamos a poner aquí para el código. Ese sería menos 1 y ese sería el 1, ¿no? El tiempo 20 y 30 minutos y la presión de 60 y 75 psi. Ok, revisemos la tabla. La tabla aquí nos está indicando que al parecer se hicieron 20 corridas. Sin embargo, hay aquí un asunto muy peculiar, que son las últimas cuatro. En las últimas cuatro corridas tenemos como datos ceros. No sabemos qué nivel corrieron, probablemente fue un detalle del experimento, que hubo un problema ahí con el ajuste de los factores, y solamente se hicieron las lecturas de los experimentos. Podemos observar que hay una segunda columna que dice el orden de las corridas. En primer lugar, esto fue lo que pasó. ¿Ok? Eso fue lo que pasó en primer lugar. En segundo lugar, pasó, eh, ya sería en segundo lugar, que es esta de aquí. Y así sucesivamente. Sin embargo, eh, estos cuatro elementos no los vamos a considerar nosotros en el ANOVA debido a lo siguiente. Por lo mismo que no están, o sea, si tuviéramos tres niveles por factor, pues no habría problema, ese sería el nivel intermedio, pero solamente tenemos nivel bajo y nivel alto. No sabemos a qué niveles tenemos estos cuatro. Entonces, estos aquí los vamos a colocar con un color, no los vamos a indicar en el diseño,
y estaríamos trabajando únicamente con estas 16 corridas. Eso, si ustedes hacen las matemáticas, representaría un diseño de 2 a la 4. Y 2 a la 4 es el equivalente a 16 cuando trabajamos una réplica. Quiere decir que al momento de correr estos 16 experimentos, no vamos a tener los grados de libertad para obtener una tabla de ANOVA. El inciso B de cajón solamente podrá realizarse si alguno de estos cuatro factores resulta ser no significativo. Entonces reduciríamos el diseño factorial de un 2 a la 4 a un 2 a la 3, que tendría 8 corridas, y con esas 8 corridas tendríamos una replicación de 2 y por lo tanto tendríamos nuevamente los 16 valores, ¿no? Entonces estos dos números serían iguales, que eso es lo que estaríamos haciendo en Minitab. Entonces vamos viendo esa parte de Minitab. Entonces Minitab. Aquí vamos a colocar los datos, lo voy a poner de esta forma. Sería estos cuatro junto con sus columnas de la variable de respuesta. Las pegaríamos así. Entonces tenemos ya las 16 y con eso vamos a correr el diseño de experimentos. Nos vamos a estadístico, ya hemos visualizado diseño de experimentos, factorial, y aquí como ya pegamos los datos, simplemente vamos a decir analizar diseño factorial. Le decimos que sí, le vamos a poner formato, seleccionamos los cuatro factores, pero decimos que es un 2 a la K, porque tenemos dos niveles por factor, ¿no? Vamos viendo los niveles bajos, menos uno, menos uno, menos uno, 1, 1, 1, ¿ok? Y le damos a aceptar, diseños, aquí no hay bloqueo, no hay ningún problema, y nos vamos a esta parte de aquí. Respuestas, vamos a iniciar con la masa molar. Entonces seleccionamos masa molar, nos vamos a gráficas, la normal y la mitad de la normal de los efectos. Y ahora la normal y, y la de residuos contra ajustes, pero en la de residuos. Esto es lo que nos está pidiendo el primer inciso. ¿Cómo es la gráfica de los efectos normal? Cuando dice qué efectos aparentemente son significativos, lo vemos en estas dos gráficas. Le damos a aceptar. Vamos viendo los valores de la tabla expandida. Aceptar. Y le damos aquí OK. Entonces, como nosotros ya lo habíamos visto, visualizado, no podremos calcular valor P ni un estadístico F, ¿verdad? Porque nos hace falta grados de libertad. Sin embargo, podemos ir viendo las contribuciones de los factores. A tiene una contribución casi del 21%, mientras que C del 55%. Y de las interacciones, la A con B tiene por ahí un 19.71%. Esto es interesante. Vamos a ver la gráfica. Y aquí estamos. Entonces, esta es la gráfica normal de los efectos, la completa y la mitad de la normal. El efecto A y el efecto C son significativos. Y la interacción entre el efecto A y B es significativa también. Caso curioso, es muy raro, o es poco usual, podríamos decirlo así, que una interacción binaria o terciaria sea significativa cuando el factor o los factores que la provocan no sean significativos. Entonces, esto es peculiar. Nos vamos a la gráfica de Pareto y aquí vemos esa parte, ¿no? Lo importante aquí, o lo interesante es que D no aparece ni en los efectos principales ni en las interacciones. Quiere decir que D yo podría sacarlo de mi análisis. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto un poquito más para acá y vamos a poner aquí, vamos a ponerle masa molar original, que es así fue como corrimos el diseño. Y vamos a hacer un segundo, pero vamos a quitar D como factor principal. Entonces, diseño experimentos, factorial, analizamos y
seguimos con la respuesta de masa molar, pero en términos vamos a quitar D y todos los términos que aparezcan o que tengan D incluidos. Sería D, AD, BD, CD, ABD, ACD, BCD y ABCD. Estos los vamos a remover del modelo. Y me quedaría con, serían 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hagan de cuenta que este es un 2 a la 3. Le damos a aceptar. Confirmamos que esté la información ahí seleccionada. ¿Sí? Y le damos correr. Ok, entonces aquí ya tengo yo una tabla de ANOVA. Esta de acá. Y vemos A tiene un valor F de 78.72, que es muy por encima del valor como de 3 o 6, que más o menos es cuando es el crítico. B, un valor F de 0.65, C, 208. Sus valores P son muy por debajo del 0.05 y B definitivamente sí, ¿no? Interacciones. Solamente la interacción AB tiene un p-valor por debajo del 0.05, como lo decía la gráfica de los efectos. Ahora, en la gráfica de efectos podemos visualizar que esta sección de aquí básicamente es la misma que la original. Exactamente. Solamente hicimos una eliminación de los puntos que se encontraban acá, que son todas esas interacciones que no tenían pues, razón de ser, vaya, por decirlo así. Vemos, ahora sí, la probabilidad de los residuos, pues sí, tenemos una especie de una curvatura que de alguna manera se está, mientras más prolongadas en las puntas esté, se está dando ese valor, ¿no? Y tenemos nuestra dispersión, así que logramos esa parte de generar una nova de la masa molar. Entonces vamos a ponerle aquí masa molar a nova. Ok. Lo siguiente es hacer el original, pero en este caso de viscosidad. Tenemos una segunda variable de respuesta que está acá. Entonces decimos estadísticos, ANOVA, perdón, diseño de experimentos, factorial y analizar diseño factorial. En este caso, borramos aquí, colocamos viscosidad y en los términos jalamos todo, porque no sabemos qué va a dar. Sabemos que no tendríamos una ANOVA, pero queremos ver los efectos. Y le damos a aceptar. Ok, ahora vamos para los efectos. A tiene una contribución del 44% y B básicamente del 40%. En el caso de la viscosidad C no es representativa y parece ser que ninguna de las interacciones de acá es significativa. Vamos viendo la gráfica de efectos y sí, A y B tienen valores, o sea, son significativos y todo lo demás no lo es. En las dos gráficas de efectos se puede ver este valor. Entonces vamos a cambiar aquí y decimos que sería viscosidad, le ponemos original. Ahora, en este caso no aparece ni C ni D. Y podríamos hacer un análisis muy parecido al anterior en el ANOVA, donde solamente removemos C. Entonces decimos diseño de experimentos, factorial, analizar, y en términos quitamos solamente los que venga incluido D. D, AD, BD, CD, ABD, ACD, BCD y ABCD. Tendrían que ser 7. Y sabemos nosotros que el C muy probablemente sí, no va a ser un factor significativo. Aceptamos. Y tenemos aquí nosotros que sí, A y B son los elementos significativos de este experimento. Y cuando vemos el análisis de varianza, la tabla ANOVA, B y A tienen un p-valor por debajo del 0.05% y todo lo demás está por encima. Entonces, efectivamente, los efectos nos ayudaron a predecir cómo funcionaría la ANOVA. Entonces, aquí le pondríamos viscosidad original.
Entonces vamos viendo la parte del ejercicio. Con esto que acabamos de hacer, nosotros respondemos la pregunta: ¿qué efectos parecen ser importantes para la masa molar? El efecto de la temperatura y el tiempo parecen ser significativos. Según el ANOVA, el tiempo, la temperatura y la interacción entre la temperatura y el porcentaje de catalizador es significativo. Ahora, el C. Para la viscosidad, los efectos nos indican que probablemente temperatura y porcentaje de catalizador son importantes y ya es todo. Ahora sí, el último inciso. Indique a qué niveles de factores debe correr el experimento para obtener valores de masa molar de 2400 a 2500 y la menor viscosidad posible. ¿Ok? Entonces aquí es la parte nueva del tema de hoy. Tendríamos que hacer lo siguiente. Como nosotros tenemos para, para una variable de respuesta, vamos a poner aquí, masa molar, sus factores son A y C. Y para la viscosidad son A y B. A se repiten ambos y C y B o sea, son distintos. Yo, las gráficas de empalme, cuando tenemos varias variables de respuesta, necesito tener dos factores fijos. En ese caso, yo necesito conocer A y tendría que escoger entre B o C como mi segundo elemento. Y yo estaría graficando variable de respuesta. Como esta B y C cambia dependiendo de qué variable de respuesta tenga, entonces voy a hacer mi gráfica, voy a hacer dos superficies y vamos viendo cómo cambia. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Para este caso, vamos a, ya que cargo en Minitab todos los, sería viscosidad, no, ya que cargo en Minitab los dos diseños de experimento, entonces voy otra vez a DOE, factorial, y ahora me voy a ir hasta la penúltima. Esto es empalme de gráficas de contorno y la vamos a aceptar. ¿Cuántas variables de respuesta tengo? Tengo dos, viscosidad y masa molar, y las dos las voy a seleccionar. Ok, dice término en X, A, temperatura, y término en Y, B. Aquí es donde podemos nosotros cambiar a B o C. Si se fijan, no aparece D porque en el ANOVA yo quité D en ambos casos. Ventana de diálogo aparece de acuerdo con la información que tengamos de la ANOVA hecho. ¿De acuerdo? Entonces vamos haciendo lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica donde vamos a variar B y vamos a mantener a C constante. ¿Ok? Estamos viendo gráfica de contornos. En este caso, dice la viscosidad. ¿Cómo quiero que la respuesta de la viscosidad sea? Y en el ejercicio me dice que sea de 2400 a 2500 como máximo. ¿Ok? Entonces vamos a poner esos datos aquí. 2400 a 2500 como alto. Perdón, eso fue la masa molar. 2400 a 2500. Y dice que la viscosidad, la menor viscosidad posible. Ok, no nos está dando un número. Entonces, de estos aquí no me interesan, pero yo tendría que buscar cuál es el valor más pequeño de viscosidad. Aparentemente es este 1380. Y el valor más alto, 1630. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir 1380 a 1450, por decir algo. Entonces pondríamos aquí valor 1380 a, vamos a sacar 1480. De esta manera. ¿De acuerdo? Aceptamos. Nos vamos a settings y aquí nos dice que la variable C la podemos escoger nosotros en alguno de los niveles que tenemos. Entonces, por lo pronto vamos a escoger el nivel 1 del tiempo. El nivel 1 del tiempo representan 30 minutos.
Ahorita vamos a ver si hicimos una buena elección de ese nivel o no. Aceptamos y le damos OK. Entonces vamos analizando esta información. Esto nos dice que se mantiene C constante en el nivel 1, que serían los 30 minutos. Y la línea punteada, bueno, la línea continua representa 1380 de viscosidad. Ahora, en la gráfica nosotros no tenemos una línea continua. La línea continua azul, la línea punteada azul, vaya, representa 1480. Este dato de aquí es un límite. Es el límite máximo que nos permite la viscosidad. ¿Ok? Quiere decir que hacia acá, hasta esta zona, yo tengo menor viscosidad, 1450, 1400 y 1380 no aparece en la gráfica. ¿Ok? Ahora dice, masa molar mínima, 2400, línea continua roja, que tampoco aparece en la gráfica. Pero la línea punteada roja, 2500, sí aparece. Esa está aquí. Quiere decir que la línea roja debe andar como por acá. Donde se cruzan las dos líneas punteadas, la de viscosidad, que es la azul, y la roja, que es la de masa molar, se genera un área blanca. Esta área de aquí es la única área en la que se puede producir mi polímero con las condiciones específicas que quiero. Que tenga una viscosidad lo menor posible, pero que su masa molar sea de 2400 a 2500. No se puede más. Ustedes pueden hacer el ejercicio. Si le ponen 1450, porque un poco menos, van a ver que estas dos líneas no se van a cruzar. Una va a quedar por aquí arriba y la otra por aquí abajo. Entonces tendrían que subirle un poco más para subir. Entonces, ¿cómo leo esta tabla o esta gráfica? Vamos viendo. Temperatura es de 100 a 120. Y es que 100 y 120. Aquí serían 110, 105. Y básicamente aquí es 1 grado, ¿no? Entonces 100 y 101. Entonces puedo moverme entre 100 y 101 y el porcentaje de conversión, bueno, porcentaje de catalizador 4 y 8%. Entonces aquí sería 4, 6, 8 y este aquí 7, ¿no? Entonces en 100 Celsius y 7% de catalizador, yo tengo esa condición que me está diciendo el ejercicio, siempre y cuando el tiempo esté en su valor más alto. ¿Ok? ¿Qué es ese valor más alto? Son 30 minutos. Vamos a ver cómo sería la gráfica si yo cambio ese nivel. Exactamente igual, pero lo pongo como -1. Y le damos a aceptar. Si yo pongo el nivel con -1, la gráfica es un poquito mayor. Vamos viendo aquí. Esta es lo que les comentaba. La zona roja es la masa molar en 2400. La línea roja punteada 2500. Este sería el máximo. Entonces, aquí es la zona que me interesa. Todo esto es la masa molar entre 2400 y 2500. Pero necesito que se empalme, por eso se llaman gráficas de empalme, con la respuesta de la segunda variable, que sería la viscosidad. Y aquí sí aparece la línea punteada. Quiere decir que si yo mantengo mi porcentaje de conversión, perdón, mi porcentaje de catalizador, mientras el tiempo, no, disculpa, el tiempo mínimo, tengo un área un poquito más de trabajo. Así que yo tendría aquí, por ejemplo, esta información. Y aquí es interesante esta parte, porque ya no nos vamos a enfocar tanto en si tiene que ser nivel alto o nivel bajo, sino estas gráficas me permiten a mí ver toda una interpolación entre valores. Por ejemplo, aquí serían 110, aquí tal vez es un 109, aquí es un 114 probablemente. Entonces tengo todo este rango de trabajo y mientras yo no supere
que dijimos que era aquí, 4 6% como un 5.5 de catalizador, yo puedo trabajar toda esta zona y voy a tener esas dos condiciones. Entonces, una gráfica de empalme de superficies de contorno me resulta muchísimo más efectiva que una gráfica factorial donde me dicen los niveles alto-bajo de los factores que trabajo. Y aquí, por ejemplo, ya nos vimos cómo reducir de un diseño factorial de 4 factores, quitamos un factor, hicimos ANOVAs, teníamos variables de respuestas, dos variables de respuestas y ahora empalmamos. Entonces, no sé si en sus proyectos ustedes estén pensando en utilizar tal vez dos variables de respuesta y hasta ahorita nada más estaban pensando, bueno, pues a una no va con uno y una no va con otro. Entonces, les comento que pueden ustedes utilizar este tipo de estrategias para encontrar estas áreas de oportunidad. Entonces, pueden utilizar varias variables de respuesta, pero recuerden que están limitados a los niveles, perdón, a solamente dos factores y ustedes tendrían que jugar con los niveles de lo que estén buscando.